Bienvenidos a la iglesia, donde reina el perdón, y aunque no sea perfecta, Muy buenos días, estamos aquí una vez más en este tu podcast Caminando en la Verdad de la Iglesia Bautista de Cotacota. Y bueno, esperando que tú hayas podido ver todos los capítulos que hemos preparado para ti, también aclarando algunas dudas que salieron de los hermanos, algunas que también las tuvimos todos en algún momento, y cada cosa, ¿no? Siempre nos ayuda a aprender un poco más acerca de nuestro Dios, que cuán grande es el amor de Él, y también la sabiduría que Él nos da y nos deja a través de la palabra de Dios. Y bueno, en esta oportunidad damos la bienvenida a nuestro hermano Efraín y a nuestro hermano Sergio, que hoy nos acompañan en un capítulo más de tu programa, Caminando en la Verdad. ¿Cómo estás, hermano Sergio? Muy bien, muy contento y muy feliz de poder compartir otra vez un programa más con ustedes, aprendiendo más de nuestro Señor Jesucristo. Pues bueno, yo estoy feliz y triste a la vez, mis lágrimas ya están saliendo. De verdad que ha sido una temporada muy bonita, varios capítulos que hemos ido aprendiendo, despejando dudas, preguntas que decíamos, no, a veces son fáciles, a veces son complicadas también, como el programa el anterior que estábamos viendo igual la anterior semana. ¿Y por qué le digo, hermano, que estoy feliz y estoy triste? Pues porque, bueno, muchos ahí atrás de la pantalla que nos han seguido cada viernes, lo hemos ido escuchando al hermano Sergio, pero es momento a veces también de acostumbrarte muchas veces, pero también a veces duele las despedidas, ¿no? Justamente esta semana que veníamos hablando en la iglesia, ustedes retornan ya a su país, ¿no? La próxima semana. Sí, nos falta mucho ya para mi retorno a Arequipa. Sí, los voy a extrañar, realmente voy a extrañar a cada uno de los hermanos de aquí de la iglesia y los del programa que hemos estado compartiendo pues no bastante tiempo. Hermano, todavía tenemos más temporadas. Hermana Rosemary, ¿qué hago ahora? Voy a estar triste. ¿Quién me va a seguir leyendo la palabra? Bueno, ay, hermano. Bueno, así es, ¿no? Nos va a hacer falta el hermano en los programas. Pero también con la ayuda de Dios tal vez lo vamos a poder también tener de manera virtual y si Dios quiere también de manera presencial nuevamente, ¿no? Exacto. Entonces esto es como algo que se está iniciando aquí en la Iglesia Bautista de Cotacota. Y el hermano ha sido un pilar fundamental, ¿no? Para que esto siga, para orientarnos a nosotros, para orientar a muchas personas que han logrado ver capítulo tras capítulo. Y tenemos un programa más aparte de y con ese ya vamos a cerrar lo que es nuestro primera temporada, primer ciclo de estos podcasts, siempre esperando más sugerencias de qué otros temas quieren que hablemos, a qué otros hermanos tal vez quieren ver aquí, y todo eso vamos a estar viendo lo que son tal vez los comentarios, tal vez mensajes directos, o tal vez incluso van a haber personas que se acerquen a la iglesia a través de estos programas, ¿no? Y eso, ¿no? Ay, hermano, pues bueno, yo sigo con la tristeza de pensar que se nos va, es que como decimos, uno a veces se acostumbra cada semana, y pues bueno, las veces que hemos compartido, ¿no? En reunión de jóvenes, con los niños, organizando eventos. Yo me acuerdo de aquel evento, ¿no? De cerrando las vacaciones, que estamos ya casi hace un mes más o menos, ¿no? Igual fue con los jóvenes, estos últimos que hemos tenido. Al inicio de año, ¿se acuerdan, no? Las horitas felices que había igual con los niños, igual que se fueron ya algunos a las guarderías, otros a sus kinders y demás. Y bueno, hermano, todavía tenemos tiempo para aprovecharlo. Y esta pregunta, ¿no, hermana Rosemary, que lo tienes por ahí? Pues bueno, se la puedes hacer esta vez al hermano Sergio. Así es, y bueno, como toda persona que alguna vez, por primera vez llega a la iglesia, y tal vez yo también me la he hecho ya, como yo les contaba en capítulos anteriores, prácticamente yo nací en la iglesia, ¿no? Ya... Yo lo único que recuerdo es estar sentada en las sillas de la iglesia todo el tiempo. No recuerdo más, no recuerdo tal vez cosas duras, por así decirlo, que viven otras familias, ¿no?
de distintas maneras, ¿no? Yo no recuerdo eso, solo recuerdo estar en la iglesia, estar tal vez en algún momento ser un alumno más de las escuelitas de dominicales, después subir a jóvenes, después pasar al templo, luego ya ir subiendo un poco más de tiempo, ayudar ya en las clases, ayudar con los niños, luego ya estar en distintas cosas, pero llega un punto en el que tú es que te miras a ti mismo y dices, ya, hasta aquí he hecho lo que he aprendido, pero en sí, ¿qué es ser un cristiano? Así con todas las letras, esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué es ser un cristiano? Ya puedes portarte bien, eso es ser un cristiano. Hacer las cosas bien es ser un cristiano, pero ¿qué tal y si yo fallo? Porque somos humanos. Puedes llegar a desanimarte, puede ser que eres una persona así como yo que ha crecido en la iglesia, pero llega un momento en el que te desanimas por cualquier motivo, puede ser problemas fuera y dentro de la iglesia, porque claro que los hay, y llega ese momento en el que tú dices, ya, entonces ya tal vez no te separas del todo, pero sí dices, y ahora ya no voy a la iglesia un domingo, digo, ya no soy cristiano. Y esas son, ¿no? Las ya preguntas. No cumples, ¿no? Con ciertas actividades que antes hacías. Exacto, y esas son las preguntas que uno se hace. Y también escuchando algunas prédicas y todo acerca de cómo nos debemos comportar, de cómo debemos ser. Claro. Pero ¿qué hay si fallas? ¿Qué hay? Porque sabemos que Dios nos perdona y hemos aprendido que Dios tiene un amor tan grande para nosotros, pero ¿qué hay ahí? O sea, es que algunas personas de esa pregunta se van atrás, ¿no? Dicen, no, he cometido tales cosas, ya no soy cristiano. Es como cuando te enojas con tu primito y sabes que es tu primo y tú le dices, no, ya no eres mi primo. Y eso es mentira, pues, porque sí va a ser tu primo por más que te enojes, y es mentira. Y a veces muchas personas decimos, no, ya me he portado mal, ya no soy cristiano. Pero no es solo una palabra, no es solo un título que nos ponemos, ¿verdad, hermano? Sí, realmente esta pregunta nos hace entender un poco más como qué es lo que debe ser o cómo debe comportarse un cristiano, ¿no? Entonces, un cristiano es una persona que cree en Jesucristo como su Señor y Salvador, y es alguien que desea o busca seguir las enseñanzas de Dios y que en su vida viva de acuerdo a la voluntad de Dios. Y es muy interesante que el creyente tiene que hacer eso, ¿no? Agradar la voluntad y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Es una persona que también anhela agradar a Dios y reflejar su amor hacia las personas, a los demás, y también tratar de reflejar el carácter de Dios en su vida cada día. Y es interesante que la palabra de Dios nos los muestra sobre cómo nosotros tenemos que ser como creyentes o lo que tenemos que hacer, ¿no? Por lo menos en Salmos 48 nos muestra, como ustedes saben, el que escribió este libro fue un hombre de Dios que aunque ha pasado problemas en su soledad, ha pasado muchas guerras, ha sido perseguido, aún tenía el deseo de hacer algo. Bueno, y en este versículo que va a leer el hermano es que nosotros nos pongamos a analizar, ¿no? Entonces, Salmos 48 nos dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Y eso es interesante, muy bonito, hermano. Realmente este es uno de los versículos que me ha hecho entender más, ¿no? Que hacer lo que Dios nos manda debe de agradarnos. Y por lo menos a este hombre llamado David, que después fue un rey grande, pero antes él tenía que hacer la voluntad de Dios, vivir en la voluntad de Dios, y más cuando le ha agradado hacer la voluntad de Dios. Y no solo eso, es de que la palabra de Dios no solamente debemos de practicarlo, sino también guardarlo en nuestro corazón, porque cuando lo guardamos en nuestro corazón va a ser muy fácil también de poder practicarlo. Cuando hablaba con los hermanos, tu corazón debe estar guardado con la palabra de Dios, ¿no? Memorizando versículos,
para poder sobrevivir, por así decirlo, en esta vida que es muy difícil. Y solamente la palabra de Dios nos da a entender de cómo tú vas a vivir de manera correcta. Es cuando guardas la palabra de Dios en tu corazón, cuando deseas hacer su voluntad. Y más si es lo que te agrada hacer. Es por lo menos que hay muchos que dicen que es mejor estar en la casa de nuestro Padre. Y eso es maravilloso. Y es la decisión que muchos han tomado, y por eso hay muchos pastores, porque han decidido vivir o estar al lado de nuestro Padre Celestial. Y David nos sigue mostrando mucho más lo que nosotros también tenemos que aprender. Puede que sea lo mismo, pero de alguna manera nos sigue mostrando qué es lo que nosotros tenemos que mejorar. Pues en Salmo 143, versículo 10, nos muestra, ¿no? Nos dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Y bueno, estamos viendo algo muy maravilloso que es muy bonito. Mira, dice: enséñame a hacer tu voluntad. ¿Cómo Dios nos enseña cómo debemos hacer su voluntad, cómo hacer lo correcto? Por medio de la palabra de Dios. Es por eso que lo que distingue a un creyente es que se deja guiar por la palabra de Dios. Y si tú recién estás empezando por los caminos de poder seguir a Cristo Jesús, tú necesitas ser guiado por la palabra de Dios. Y es por eso que se recomienda que leas cada mañana, en cada noche, en cada tarde, puedas leer más de la palabra de Dios para que puedas caminar de manera correcta. Pues acá David le está pidiendo al Señor: enséñame, muéstrame, porque tú eres mi Dios, yo te necesito. Tu espíritu es el que me guía a esta tierra de rectitud. Y hay que ver, hemos visto que el Espíritu Santo, cuando mora en nuestro corazón, y el Espíritu Santo nos enseña entre lo bueno y lo malo, y nos guía y nos hace conocer el amor de Dios, cómo es Dios. Y acá Él está pidiendo, ¿no?, que lo ayude. Y de alguna manera tú ya tienes el Espíritu Santo, que Dios te lo entregó para que tú puedas ser guiado por un camino de rectitud. Y es interesante de que cada creyente debe de buscar y ser guiado por la palabra de Dios. Y si tú no estás leyendo la palabra de Dios, estás pareciéndote como un cristiano a medias. Entonces tú necesitas de la palabra de Dios en tu vida. Y es muy bonito este versículo. Y si tienes tu Biblia ahí cerca, es necesario que lo marques, porque la memoria es frágil y nos olvidamos. Y es por eso que nos alejamos y preferimos las cosas del mundo, seguir las cosas del mundo, menos las cosas de Dios. Nunca nos preocupamos por eso. Y en Mateo 7:21 nos muestra mucho más de lo que Dios quiere para nosotros. Jesucristo nos habla en esta oportunidad. En el versículo 21, Mateo 7:21, nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y es así, nos está volviendo a recalcar, a mostrar este versículo, qué es lo que nosotros debemos de hacer. No importa qué es lo que hagas cada día, o le digas: Señor, Señor, he hecho varios milagros en tu nombre, pero Él te va a decir: no te conozco muchas veces. Sino el que de verdad hace su voluntad, y como parte de su voluntad de que nosotros creamos en Cristo Jesús, y de ahí hacer lo correcto delante de Dios. Y David le pedía también eso a Dios, que lo ayudara, pues como David sabía de que había problemas en la vida, y tú sí necesitas de la palabra de Dios. Necesitamos de la palabra de Dios, hacer su voluntad, guardarlo en nuestro corazón. Entonces el término cristiano se utilizó realmente en Antioquía por primera vez. Es una parte en la que sí debemos de estudiarlo antes de poder entender mucho más. Y es interesante, pues solamente a los discípulos, a esos hombres que hay que acordarnos de que ellos fueron elegidos por Dios para poder abrir iglesias, formar líderes, más misioneros, y ellos fueron por primera vez llamados cristianos por primera vez. En el versículo 26 de Hechos 11:26 nos dice, en Hechos 11:26: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente.
y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y como vemos, es verdad, de alguna manera u otra, es muy maravilloso que en ese momento ellos ya les pusieron por nombre cristianos. Y es de igual manera que desde tiempos antiguos ya existían los cristianos, ahora sí. Entonces, nosotros como cristianos no significa que nosotros hagamos lo incorrecto, sino que debemos de buscar hacer las cosas agradables delante de Dios. Ser cristiano no se limita a poder seguir solamente una religión o asistir a la iglesia, sino que implica tener una relación personal y cercana a Dios, y la cual se logra cuando nosotros creemos en Jesús y nos entregamos a Él. Hemos visto bastantes versículos sobre este tema, de que Jesucristo nos acerca más a Dios, a nuestro Padre, ya que nuestra relación se había roto, malogrado, y solamente ofrece eso, una reconciliación con nuestro Padre Celestial. Y entonces un cristiano es el que de verdad tiene una buena relación con Dios. Es lo que distingue a mucha gente, que de verdad tiene el deseo de poder estudiar la palabra de Dios, deseo de poder memorizar los versículos, deseos de poder venir a la iglesia, deseo de poder alabarle, no solamente con nuestras palabras, cantando, sino con nuestra vida. Entonces nosotros como cristianos somos diferentes y tenemos que mostrarlo. Esto implica que nosotros tenemos que tener fe en Jesús. Necesitamos creer que Jesús es el Hijo de Dios, quien murió por nuestros pecados y resucitó de la tumba, tal como se nos dice en Juan 3:16. Es un versículo muy conocido que el hermano creo que ya se lo ha memorizado durante todo este tiempo, pero en Juan 3:16 nos muestra. Bueno, aquí está, hermano. Juan 3:16 nos dice, sí, ya lo hemos revisado, ya algunos ya se nos hace familiar. Nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, una persona que un cristiano, una de sus características es de que debe de creer en Cristo Jesús como su Salvador, aceptarlo en su vida. No solo eso, también implica un nuevo nacimiento. Un cristiano debe ser nacido de nuevo, y cuando es nacido de nuevo es transformado y ya no hace las cosas que antes hacía del mundo. Esto implica ser transformados por el Espíritu Santo, quien mora en esa persona que cree en Jesús, como dice en 1 Corintios 3:16, que nos muestra de que sí, el Espíritu Santo mora en ti, pero para guiarte, para que puedas distinguir entre lo bueno y lo malo. 3:16 nos dice: ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Como vemos ahí, el Espíritu Santo nos guía, mora en ti, te guía hacia la verdad y nos enseña cómo nosotros tenemos que vivir. Y es por eso que el Espíritu Santo atestigua, nos muestra cómo es el ejemplo, cómo vivía Jesucristo, y que tenemos que nosotros hacer lo mismo, vivir según la verdad. En Juan 16:13, como estamos viendo, estos versículos deben de estar marcados en tu Biblia para que no seas engañado tampoco. Entonces, un cristiano se demuestra de que tiene el Espíritu Santo en su corazón. En el versículo 13. Por acá. Nos dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará en su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y ese es el resultado, que el Espíritu Santo ahora está morando en ti para mostrarte, para enseñarte qué es lo que debemos de hacer. Entonces, como resultado, nosotros tenemos que poder llevar fruto y reflejar el carácter de Dios en nuestra vida. Como dice en Gálatas 5:22 al 23. Gálatas 5:22 al 23, y es maravilloso lo que esta vez Dios nos sigue mostrando, que lo que los creyentes debemos de hacer. Gálatas 2 del 22 al 23. Hermano, por acá.
Muy bien. 5, Ah, no. 23. 5, 22, 23. Disculpa, estoy... me he olvidado. Aquí está. 22 al 23. Lapsus. Nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y lo vemos ahí, pues es el fruto o lo que produce el Espíritu Santo, como nos dice acá en Gálatas 5, del 22 al 23, que debe de producir amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y es de verdad, ese debe ser un reflejo, ¿no?, de cómo tú tienes que vivir, bueno, un ejemplo de cómo tú tienes que vivir. En amor. Muchos de nosotros no vivimos en amor, ni siquiera gozosos, ni siquiera en paz, porque no buscamos a Dios. Y peor, no tenemos paciencia. Le pedimos a Dios que haga algo por nosotros y le decimos, Señor, ya, y no esperamos. Dios tiene grandes planes, pero también necesitas esperar, porque tal vez no es el momento correcto, pero nosotros no reflejamos eso. No pensamos en los demás, como dice benignidad. Nunca pensamos en alguien si tiene una necesidad. Preferimos cubrir lo que nosotros necesitamos en vez de buscar o ayudar a otra persona. No solo eso, bondad y fe. Muchos de nosotros sí, no buscamos a Dios, no somos bondadosos hacia otras personas, y más, si no tenemos fe, si no hacemos las cosas con fe, si no le pedimos a Dios que obre en nuestra vida. Mansedumbre, no sabemos controlar nuestros sentimientos, nuestras palabras, no somos pacientes, nos enojamos de manera rápida, y acá nos muestra de que tienes que tener mansedumbre, templanza, y como sabemos eso, no hay ley que pueda contra ellos. De alguna manera, ese es el reflejo o el fruto que el Espíritu Santo tiene que hacer en tu vida, ¿no? O reflejar. Entonces, esto significa que nosotros tenemos que vivir de manera diferente, renovados en nuestro espíritu y en nuestra mente. En Juan 3:3 nos muestra algo más sobre cómo ser un cristiano. Juan 3:3, aquí está, hermano. Nos dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ahí está muy claro. Entonces, como dice este versículo, que es muy claro, que Dios está diciendo, te voy a decir bien en serio, tú necesitas nacer de nuevo, si no, no puedes entrar en los cielos. Entonces, de alguna manera, el Espíritu Santo te hace una persona nueva, una persona diferente a lo que como tú vivías antes. Como creyentes, seguimos a Cristo a pesar de las burlas y críticas de los incrédulos, tomando nuestra cruz y siguiéndolo. Como dice en Lucas 9:23, este libro de Lucas es muy interesante porque es uno de los libros bien detallados de las cosas de lo que hizo Jesucristo aquí en la tierra. Como dice acá en Lucas 9:37, bueno, si puede leerlo, es un versículo muy bonito, del 37 hasta el 39. Nos dice: al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, porque es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces, y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y como vemos ahí, Jesús siempre trataba de mostrar un gran ejemplo y estaba dispuesto a ayudar a cualquier persona. Entonces, Él también nos ha librado de muchas cosas y Él nos ha mostrado un gran ejemplo. Y también en este mismo pasaje, en el versículo 23, nos muestra algo más. Bueno, si lo puede leer, el 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguense a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, como hemos visto, Jesucristo nos dice
que si nosotros queremos ir a Él, tenemos que dejar ya las cosas atrás. Como hemos visto, Jesús estaba dispuesto a dejar su propia vida por nosotros. Y es por eso que nos dice que Él toma tu cruz, toma esa cruz que te carga, o si quieres venir, niégate a ti mismo, no, ya no te aceptes a ti mismo, ni tus pensamientos, sino carga esa cruz y ven, sígueme, búscame. Entonces, de alguna manera nosotros tenemos que hacer esto, seguir a Cristo Jesús. Como dice, a pesar de cualquier otra cosa, a pesar de los problemas, hay que seguir a Jesús. También un creyente es el que ama y sirve a Dios, que ama al prójimo, ama a Dios, y esos son los reflejos fundamentales de un creyente que busca reflejar el carácter de Dios en su vida. En Mateo 22, del 37 al 39, si lo puede leer, hermano, nos muestra mucho más sobre esto. 37 y 39. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en realidad son versículos maravillosos que nos muestran, ¿no? A quién tenemos que amar primeramente es a Dios. Y después de amar a Dios, que debemos ser también que produce amar a otra persona, a otro creyente. Entonces nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo. Y eso es fundamental de cada creyente, que se tiene que reflejar. Como creyentes debemos de mantener una relación con Dios cercana y pura. No solo eso, sino con los demás creyentes y las personas. Entonces, un cristiano vive por la gracia de Dios, en fe y obediencia a Él, confiando plenamente en la salvación de Jesucristo que Jesucristo ofrece. Esta forma de vida se caracteriza por una relación personal íntima entre tú y Dios, ¿no? Entre nosotros y Dios. Entonces, nuestra fe está basada en Jesucristo y en la obediencia a su palabra. Entonces es lo que nos distingue como creyentes y cómo es un creyente, ¿no? Entonces un creyente es el que está dispuesto a trabajar o a hacer lo correcto, a agradar a Dios, a servir a Dios, que quiere mantener una relación con Dios. Un creyente es el que ama y sirve a Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y espero que esto haya podido responder la pregunta que la hermana había tenido, ¿no? De qué cómo es ser cristiano, ¿no? Sí. ¿Qué dice, hermana? Pues bueno, allí el hermano se ha explayado en este capítulo. Sí, y realmente es un cambio, eso es lo que lo tenemos que tomar en cuenta. Y como nos decía también, es una identidad la cual cada uno de nosotros toma. Uh-huh. Al momento de tener esta transformación, al momento de también decidir seguir a Cristo, todos decidimos, ¿no? Y te despojas y eres una nueva persona, para así también tú llevar este nombre en alto. Porque yo recuerdo siempre que en la parte cuando nos enseñaban, nos decían: ustedes tienen que ser los mejores alumnos, tienen que siempre sobresalir, porque ustedes no son hijos de hombre, sino son hijos de Dios, son hijos de un rey. Y cuando han visto que los hijos de un rey se aplacen, cuando han visto que los hijos de un rey que se estén portando mal, que estén yendo a la dirección, no, eso no pasa, nos decían. Entonces ustedes tienen que mostrar ese cambio, ¿no? Y ahora yo entiendo, ya de grande se puede decir, ya entiendo muchas cosas a las cuales desde niños se nos prepara, a otros desde jóvenes, a otros ya en edad adulta se les prepara para este camino, ¿no? Exacto, y yo pienso que es tal vez un camino, como siempre se dice, para personas valientes. No es fácil, no va a ser fácil, pero siempre estamos teniendo en cuenta de que Dios está con nosotros. Exacto, sí. Es verdad, realmente. Ay, es así, hermano. Somos diferentes, Y parece que fuéramos a dar una vuelta, ¿no? Un inicio, luego aprendizaje, luego errores, luego
aprendes a las buenas o a las malas y nuevamente volvemos, ¿no? De mis errores, sí, tienes razón y no es que yo he decidido hacer esto y justamente a la pregunta de hoy, ¿no? Y volvemos a empezar el círculo, pero como decíamos en los anteriores capítulos, si aquí teníamos 100 o 1000 errores, en toda esta vuelta no es acumular más, ¿no? Sino es ir reduciendo, ¿no? Ya la vuelta, no importa, 99, ¿no? Pero es uno menos en la lista. Y luego vamos con 98 y quién sabe, de golpe 5, ¿no? Ya tenemos 90 y a tratar siempre de ser mejores seres humanos, ¿no? Sí, dándole la honra y la gloria a Dios es lo primordial, ¿no? Como cristianos, ¿no? Siempre agradarle a Dios. Eso sí. Y pues bueno, queridos amigos ahí que nos están viendo detrás de pantallas, ahí tal vez preparando ya la comida del mediodía, ahí quién sabe, manejando, no, espero que no, porque si no estamos ahí medio peligrosos, pero si nos están escuchando, pues bueno, está de buena forma, así que dejen ahí en los comentarios qué también están haciendo ahora, qué preguntas también tienen para poder ver tal vez una última pregunta también que tenemos por ahí, ¿no? Bueno, hermano, vamos haciendo nuestra competición. Creo que al inicio pues estamos iguales en los marcadores. Exacto, 2-2. sí. Al inicio le hacíamos solo las preguntas al hermano para, pues bueno, ahí hacerle unos retos, ¿no? De personajes, cuánto el hermano sabía y la mayoría, y de hecho todos nos ha adivinado, pero en los juegos de agilidad que ya estamos ahí compitiendo con el hermano, sí, una me ganó, ni modo, y las últimas sí le gané también al hermano, y creo que ahora es momento de desempatar, ¿no, hermano? Claro, claro. Ya, entonces me ha traído de nuevo las cartas que ya lo conocemos, ya lo hemos ido viendo. Miren, lo vamos a mezclar, ¿ya? Las cartas mágicas. Lo mezclaremos igual así del revés para que no se vea. ¿Qué vamos a hacer? Fácil, igual que la anterior vez, ¿ya? Vamos a dar la vuelta y vamos a formar pares. ¿Listo, hermano? Como tenemos acá personajes dobles, entonces vamos a encontrar los pares y ahí la hermana nos va a contar cuánto tiempo tenemos. Ya. Para esta actividad vamos a tener 2 minutos. Ya, 2 minutos. Y el que lo haga, o el que lo haga primero, ajá, ¿no? y si lo terminan antes, ya empezamos a contar. Ya. Y después va a ir subiendo. Para el último capítulo vamos a poner ya el reto, que va a ser dividir los personajes en Antiguo y Nuevo Testamento. Uy, okay. Entonces a estudiar. Bueno, me va a ganar el hermano. Ya, lo voy a dejar ahí al azar. Usted me dice, yo voy a poner el tiempo. Ya. Y cuando me diga 1, 2, 3, yo lo suelto todo. En 3, 2, 1. Ahora. Ahí está. Listo. A ver. Tengo aquí. Recordarles a todos los hermanos que ustedes también pueden realizar cada una de estas dinámicas en sus iglesias, pueden buscar lo que son las tarjetitas. En este caso estamos jugando con lo que son los personajes bíblicos Kids. Memo Kids es como se llama este paquete de tarjetitas. Y bueno, esperemos que también ustedes lo puedan adquirir y puedan jugar con sus jóvenes, con sus niños, incluso con los hermanos de la iglesia. Nosotros aquí en la Iglesia Bautista de Cotacota vemos de hacer más dinámicas para que también los hermanos no sepan si es algo como sepan más de los personajes de la Biblia. Y bueno, aquí conmigo en la cajita se han quedado 2, así que yo tengo 1. Ya, yo voy. Yo voy 1. Punto para mí. Bueno, ya hemos conseguido ahí las cartas de la hermana va 1 punto. Ya, vamos haciendo el conteo. Uy, no, creo que está difícil esta vez. Tenemos casi igual. Ya, a ver, vayan. Ya, a ver, yo voy sumando mientras tanto. Ahí va mis dobles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. A ver, ahí. Muy bien. Bueno. Ya. 1, 2,
Tiempo. 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sí, 14 frente a 12. Bueno, La última. Y nos despedimos con ese. Ya. Ya, venga, lo mezclaremos una más y ya. Ya, pero para este solo van a tener Menos 30 segundos. Ya, menos tiempo. Así que, hermano, a hacerlo rápido. Así lo revolveremos y lo damos la vuelta después. Ya, ayúdeme, hermano, y lo revolvemos. Y nos cuenta, hermano. Espera, hermano, se nos cayeron algunas cartitas. Ya. Ahora sí, nos dice 1, 2, 3 y 30 segundos a partir de ahora. Ya. 27, 26, 25. Ay, está difícil. 22, 21. Ay, creo que te Últimos 13 segundos. Ay, no. Que el juego era voltear las cartas. Y fijarnos cuál era cuál. ¡Ay! No, ¿dónde estás? No. ¡Tiempo! ¡Ay! Y el hermano se ha vuelto loco ahí revolviendo todas las cartas. ¿Qué ha pasado, hermano Efraín? Le falló la vista esta vez. Sí. Contemos las cartas del hermano muchas Efraín. caritas ahí moviéndose. No me escojas. A ver sus cartas del hermano Efraín. Una es la momia, Lázaro, y 2. Y 2. Y bueno, a ver. 1, 2, 3, 4. Oh, ya. Bueno, hoy no fue mi capítulo. Hoy no. Hoy está durmiendo ahí. Bueno, pues un capítulo más, una enseñanza más. Una vez más, hermano, me siento, como le digo, feliz por seguir compartiendo con usted cada semana, cada mensaje que nos da, cada nuevo aprendizaje, y también con un poco de tristeza, ¿no? Porque a veces pasa eso y a uno se acostumbra también a las experiencias que uno va viendo el progreso mismo, ¿no? Que usted ha tenido con los hermanos, con los jóvenes. Yo un poquito triste igual, pero todavía nos queda un capítulo y ahí pues vamos a disfrutar con el hermano. El último capítulo. Ahí vamos a estar. Yo me despido. Gracias, hermana Rosemary, por acompañarnos un capítulo más, un día más. Gracias, hermano Sergio. Gracias a ustedes, y pues, gracias. bueno, nos vamos a ver la siguiente. Nos vemos en el siguiente capítulo, hermanos. Así es, hermanos, esto fue gracias a lo que es la Iglesia Bautista de Cotacota. Si tú quieres venir, estamos ubicados en la zona de Cotacota, calle 33, número 45. Tú puedes ser parte de lo que es esta bonita familia. Tenemos lo que son cursos para niños, así que puedes venir con tus hijos, puedes venir completamente con toda tu familia. Los espacios están completamente abiertos para cada uno de ustedes, y si ustedes son jóvenes y no saben qué hacer los sábados, pues les invitamos a la reunión de jóvenes que estamos a partir de las 4 de la tarde. Y bueno, con esto nos despedimos en este podcast de Caminando en la Verdad. Y como tú sabes, estuvimos respondiendo hoy la pregunta de qué es ser cristiano. Así que tú puedes volverlo a repasar, volverlo a ver y volver a enterarte más acerca de esto. Y si algo se te quedó ahí como duda, también lo puedes estar dejando en los comentarios, que lo vamos a estar leyendo y posteriormente también respondiendo. Y bueno, esto es todo por hoy. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta luego. Ya nos vemos.